Ahí sí. Bien, decía que la semana pasada nos tocó la disciplina del ayuno y quiero dejar esto que me lo encontré en, en un libro, ¿ya? Y creo que describe aún más lo que corresponde a la disciplina del ayuno. Ya dice, a lo largo de las escrituras, el ayuno es asociado sobre todo con la abstención de alimentos durante un periodo de tiempo específico con el propósito de buscar a Dios. Recuerden que es como lo más común, ¿ya? El ayuno es dejar de comer con un propósito, recuerden, de buscar a Dios. El principio fundamental, y aquí partimos con los principios, ¿ya? Dice ahí, el principio fundamental del ayuno puede incluir también la abstinencia de cualquier actividad, ¿ok? No solamente de dejar de comer, y ahí donde hay un principio, ¿ya? Dice, la abstenencia de cualquier actividad, acontecimiento o placer temporal con el fin de acercarse a Dios. Y ahí donde yo le hablaba, ¿cierto? Un partido de fútbol, una serie y otras cosas, ¿cierto? Que ahí podríamos nosotros también irla enumerando. Dice, abstenerse de la compañía para pasar tiempo a solas con Dios, también, ¿ya? Abstenerse de dormir para pasar la noche en oración, ¿ya? O abstenerse de realizar cierta labor, afición o pasatiempo para dedicar dicho tiempo a Dios. ¿Ok? Ahí me gustó esta definición y quise también compartirlas con ustedes, querido hermano, para que tengamos ahí un mayor amplitud con respecto y no nos cerremos netamente al dejar de comer, ¿ya? Sino que lo podemos aplicar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Lo importante es que busquemos a Dios en ese tiempo, ¿ya? Así que espero que recuerden que siempre les mando la información al PPT, así que también lo van a tener ustedes, ¿ya? Hoy día nos toca la disciplina de el servicio, ¿ya? Aunque a lo mejor el servicio lo conocemos como otra labor, pero en principio es una disciplina. El servir es una disciplina. ¿Ya? Ahí hay hartas manos levantadas. Dice, yo puedo servir, sí, todas las manos que están ahí, todos pueden servir. Aquí nadie puede quedar afuera del servicio hacia Dios. De alguna otra manera, y ya lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo servir? Quiero que veamos este video, ¿ya? Y pongan mucha atención porque yo voy a hacer un par de preguntas y para que también lo veamos, ¿cierto? Y lo debatamos aquí en la clase. Pongan mucha atención a este video.
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดBien, quiero que abran sus micrófonos y quiero ¿qué es lo que les llamó la atención de este corto video? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Cuáles son los contrastes que habían antes y después? Alguien ahí que prenda su micrófono y se atreva, ya estamos en confianza, así que ya la vergüenza ya debe haber pasado. Comenten nomás, tenemos tiempo. Hermano Alfredo, Dígame nomás. yo lo que me di cuenta de que el joven tenía demasiado amor por ayudar a las personas. ¿Ya? Y él fue demostrándole a cada uno, dándole que él da el amor, a veces tan poquito, pero llena mucho a las personas cuando uno le da ese amor y esa preocupación, porque ahí el joven, cuando ayuda a la señora para que cuando lleva el carro, a la niña, hasta al perrito. Entonces yo creo que, o sea, ahí fue como lo más importante. Yo por lo menos lo que vi, que en él había mucho amor. Amén. Bien. Ahí vio una cualidad, la vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que el amor. Yo puedo servir, pero también lo puedo hacer sin amor. ¿Ok? Entonces, en el video la hermana Margarita, ¿cierto? Vio que el joven lo hacía por amor. ¿Alguien más? Mano José. Mano José. Bien cortito, que es mejor dar que recibir. Exacto, eso iba a decir. Eso iba a decir, dar sin recibir. Eso. ¿Alguien más? Lo anónimo. Lo anónimo. Eso. Exacto. ¿Alguien más? Yo. Buenas noches. Hola, hermana Gloria. Dígame. Hola. Bueno, me di cuenta que él lo hizo con alegría. Y segundo lugar, él no solamente lo daba de manera monetaria, sino también con su servicio, ayudando a la abuelita, no solamente en dinero me refiero, sino que de diferentes formas. Eso. Bien. ¿Alguien se percató de la gente que lo miraba al joven? ¿Cuál era la actitud de la gente que miraba al joven? Como que estaba desubicado el joven. ¿Cierto? Como que Como movían la cabeza, como diciendo, estaba en la no, eso. sociedad. Era ¿Cierto? otra sociedad la que él estaba mirando. La ¿Cierto? sociedad real era la que estaba mirando la gente. Como que no encajaba en el sistema. Exactamente. ¿Qué le pasó a la planta? Recuerden que el joven al principio, y eso que él floreció, solamente movió el macetero, no hizo sí, nada más. Floreció, tuvo incluso una mariposa, le dio vida a alguien y entregó vida a otro. Le dio vida a la planta y le entregó más vida a la mariposa. ¿Cierto? A veces nosotros no sabemos, a veces. Tampoco.
con tan poco uno puede hacer feliz a tantas personas, no solamente con lo monetario, con un gesto, con un abrazo, con ayudar a alguien a cruzar la calle, no sé, con tan poco. El tipo también daba hasta el asiento. Exactamente. Ahora la pregunta es, todo lo que vimos ahí, ¿cierto? No tiene nada que ver con la iglesia, entre comillas, con la parte religiosa, con la iglesia, podríamos decir, ¿cierto? La pregunta es, ¿nosotros podemos servir fuera de la comunidad cristiana? Obvio. Sí, pues, Sí, sí. ¿Cierto? Pero ¿cuál es nuestra noción del servicio muchas veces? Que nosotros cuando vamos a la iglesia decimos, ahí estoy sirviendo y me quedo con eso. A lo mejor coordinando, cantando, pasando la ofrenda, pasando el trapito. Y yo digo, yo sirvo al Señor. Y me quedo en lo que yo hago netamente dentro del ámbito de la comunidad cristiana. ¿Cierto? Pero aquí vemos, y vamos a tomar el texto también, que dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Eso quiere decir que lo hagamos sabiendo que no se lo estamos haciendo a la persona, sino que lo estamos haciéndolo al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos. ¿Y qué hacen los siervos? Cumplen un servicio a su Señor. ¿Ok? Entonces aquí este video nos da una panorámica de salir de nuestras cuatro paredes de la iglesia y que también nosotros podemos servir al desconocido. Cuando hablamos ¿cuáles son los dos mandamientos? Amar al Señor, tener a Dios por primera prioridad, y el segundo más importante es amar a mi prójimo. Y eso significa servir a mi prójimo. ¿Ok? ¿Quién más se fijó de algo? Algo que no lo hemos nombrado. ¿Alguien más tomó ahí vio algo distinto? Él cuando estaba solo se inclinaba a orar. Exactamente. ¿Ya? Sabemos que ahí, claro, él es... pero toda la humanidad tienen, como siempre dice la Biblia, que todos nacen con un ser espiritual interior buscando algo sobrenatural, ¿cierto? Nosotros, gracias a Dios, que Dios salió a nuestro encuentro y podemos adorar y nos podemos arrodillar bajo el Dios poderoso y el verdadero Dios, ¿ya? Pero lo importante ahí es que él, ¿cierto? A lo mejor no iba a ser más rico, como dijo alguien por ahí, iba a seguir siendo anónimo, no iba a salir en la televisión, ni siquiera a lo mejor nadie le iba a agradecer, pero sí, al servir este joven, él podía ver los frutos del servicio que él estaba haciendo. Y eso es la ganancia la ganancia que el Señor nos permite a nosotros vivir cuando servimos. Esa retribución emocional, retribución espiritual, y también nosotros creemos también en una retribución espiritual que nos va a dar el juez justo cuando estemos ante su presencia y nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y nos va a galardonar, nos va a dar posiciones, ¿cierto? Porque ahí vamos a recibir la verdadera recompensa de nuestro servicio aquí en la tierra. ¿Ok? A lo mejor vamos a seguir siendo anónimos, vamos a seguir a lo mejor que los demás no estén mirando mal, a lo mejor haciendo las cosas que a lo mejor a otros no les gusta que hagan, pero nuestra recompensa será cuando estemos frente a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Seguimos. Bien, muy bien la observación, ¿eh? ¿Ya? Dice, el servicio a Dios no es un pasatiempo. O sea, yo no digo, voy a hacer esto porque no tengo nada que hacer. ¿Ok? Ni tampoco una responsabilidad a corto plazo. Dios no quiere el tiempo que nos sobra. Quiere primero nuestra vida, por eso es un servicio costoso, porque hay un costo de por vida. Hay un costo que pagar, hay un precio que pagar cuando yo sirvo al Señor. No obstante, es el estilo de vida más grandioso y noble que podemos llevar, pues Cristo mismo, nuestro mayor ejemplo,
vivió sirviendo. Dice la Biblia que Él vino a servir y no a ser servido. Si Cristo, Dios mismo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, si Él se consideró un siervo a los demás, a nosotros no nos queda más que seguir sus pasos. ¿Ya? Recuerden que Pedro, cuando el Señor le iba a lavar los pies, Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar? No, no, ¿cómo un señor iba a lavar los pies de un siervo? Eso era inimaginable. ¿Ok? Pero ¿qué le dijo el Señor? Si no dejas que yo te sirva, que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que una parte importante, hermano, del servicio es estar en el reino. Cuando yo comprendo que estoy en el reino de Dios, ¿ya? Y que no le sirvo a una denominación X, que no le sirvo a una persona X, que no le sirvo a una institución X, sino que el trabajo que yo estoy realizando lo hago para el Señor, para el dueño del reino, el rey del reino, no me va a importar qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a quién se lo tengo que hacer, porque mi mente está pensando en el reino y no en recibir algún beneficio a corto o a largo plazo de lo que yo estoy realizando. ¿Ok? Ese es el verdadero servicio. Lucas 9:23. Él les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso significa servicio, pues. El servicio es negarme yo mismo. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, hay un costo. 9:23. ¿Ya? Hay un costo. Hay algo que pagar. ¿Ok? Y Jesús lo dijo. Si alguno quiere, y esto es voluntario, hermano. Aquí el Señor no nos está mandando a hacer, sino que si alguno quiere venir en pos de mí, si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, hijos de Dios, discípulos del Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ahí sí. Donald Whitney, un gran profesor estadounidense, teólogo, dijo, el servicio es como un iceberg, y me gustó esta definición, por eso quise ponerla. No sé si alguno ha tenido la oportunidad, bueno, en documentales a lo mejor, ¿cierto? Vemos los iceberg, ¿cierto? A simple vista, lo que se ve es solo la punta. Siempre vemos, ¿cierto? El pináculo, ¿cierto? De ese gran montaña de hielo, ¿cierto? Pero, dice, Dios conoce toda su superficie oculta. O sea, nosotros no vemos todo lo que está abajo, ¿cierto? De ese gran montaña de hielo, pero Dios la conoce. ¿Ya? ¿Y qué quiso decir con esto, con esta definición? Mire, a veces pensamos en el servicio como una aventura constante, pero en ocasiones servir significa fregar los platos tras una comida en la iglesia. ¿Ya? O sea, algo que nadie ve. Pasar la escoba, limpiar los baños, ir a visitar a alguien sin avisarle a nadie, ir a llevarle un paquetito a alguien. O sea, algo que está oculto, pero recuerden, la superficie del iceberg, ¿quién lo ve? Dios. ¿Ok? ¿Y quién ve nuestro servicio? Dios. Es más, dice este hombre de Dios, dice, como toda disciplina, el servicio es adoración. Cuando yo estoy sirviendo, estoy adorando. Por tanto, es constante. El servicio es constante. Dios te pide que sirvas cada día, ya sea en la iglesia, ya sea en la clase, ya sea en el trabajo y principalmente, ¿dónde? En la casa. ¿Ok? Porque nuestra primera responsabilidad está en la casa.
tenemos que servir a los que están a nuestro alrededor y cada uno sabe cómo uno puede servir. Recuerde lo que vimos ahí en el video, ¿ya? Pero nuestra primer responsabilidad de servicio es en la casa. Mire, y esta disciplina del servicio tiene dos grandes enemigos. ¿Cuál podrían ser? La pereza y el orgullo. Dice, si eres perezoso, nunca servirás. Y si eres orgulloso, solo lo harás cuando te asegures de recibir reconocimiento por parte de los demás. ¿Ya? O sea, la pereza y el orgullo son dos grandes enemigos a la hora de servir con un corazón íntegro, con un corazón sincero de servicio a Dios. No obstante, dice, nuestro servicio debería fluir desde el corazón. No siempre se tratará de un acto disciplinado, puesto que en ocasiones el motor será simplemente nuestro amor a Dios. Pero para vencer a la pereza y el orgullo, en la mayoría de las ocasiones necesitamos ser disciplinados. O sea, muchas veces a lo mejor muchos de nosotros dirán, es que no necesito esta disciplina porque yo siempre estoy sirviendo, ¿cierto? O cuando necesitan algo, ahí estoy. Cuando necesitan una mano, ahí estoy. Pero para vencer la pereza y el orgullo, porque muchas veces entra el orgullo en nosotros con respecto al servicio. Entonces, la única forma de vencer estas tentaciones es a través de disciplinarnos. ¿Y cuál es la disciplina? Saber que lo estoy haciendo para el Señor y que mi recompensa no está aquí, mi recompensa está en el reino de los cielos. Entonces tengo que volver al principio, tengo que volver a recordar esa disciplina. A ver, ¿por qué estoy barriendo en la calle? ¿Por qué le estoy haciendo esto a esta persona? ¿Cuál es el propósito? Entonces, cuando vengan esos pensamientos de orgullo, no es que yo soy mejor, no es que esta persona no lo hace, así que yo tengo que hacerlo, no. Tenemos que volver al principio. Señor, esto lo estoy haciendo para agradarte y para adorarte a ti. Es una adoración a ti, es un servicio a ti. ¿Ya? Y cuando uno llega a esos pensamientos y uno los pone en nuestro corazón, la pereza y el orgullo se van. ¿Ok? Se van de nuestra vida. Ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen de un hermano ahí. Y aquí, ¿cierto?, no se escapa nadie. Los niños, las mujeres, los varones, los ancianos, todos podemos servir, ¿ok?, dentro de una comunidad cristiana. Dice, los corazones consagrados al servicio están disciplinados para trabajar duro, ya que con frecuencia salen de su zona de seguridad. Se ubican en lugares vulnerables, toman compromisos que cuestan, se agotan en nombre de Cristo, pagan el precio, se encuentran con mareas agitadas, pero sus velas van empujadas por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Mucha gente cree que está sirviendo dentro de la iglesia, ahora nos vamos netamente dentro de la comunidad cristiana. Mucha gente cree que está sirviendo en la iglesia, pero mucha gente se está engañando a ellos mismos porque al final el servicio que le están prestando, se están prestando ellos mismos el servicio para su vanagloria. Y muchas veces tales personas ocupan los servicios menos comprometidos, podríamos decir, que tengan menos trabajo, que tengan menos peso, que tengan menos tiempo. Cuando lo contrario es, cuando usted y yo tenemos un corazón de servicio, no nos va a importar el tiempo, no nos va a importar si tenemos que dejar nuestras cosas muchas veces de lado por el compromiso que hicimos de servir en alguna área en la iglesia. No nos importará el precio que tengamos que pagar, tendremos que cruzar todo Santiago para ir a hacer lo cual nos comprometimos. Ese es un corazón de servicio porque sé que me comprometí con el Señor. ¿Ok? Mi compromiso lo hice con el Señor. ¿Ya? Y aunque estemos desanimados, y aunque estemos agotados del servicio que estamos haciendo, el Señor nos dará de su espíritu y de su fuerza.
¿cierto? Y nosotros, los que hemos participado en el Pozo de Jacob, espero que en algún momento que tengamos nuevamente algún operativo, que ya lo vamos a estar informando, espero que podamos todos participar de alguna otra forma. Pero los que hemos ya participado, hemos visto que al final, ¿cierto? De la labor de todo el día o de 2 días que a veces lo hacemos, ¿cierto? Hay cansancio, hay sueño, agotamiento, pero cuando vemos a las personas sonreír y cuando vemos a las personas ahí alegres, es como que el espíritu, ¿cierto? El espíritu viene y nos renueva y como que nos ponen por ahí, ¿cierto? La corriente y como que viene el anhelo de, ya, hagamos otro operativo, planifiquemos. Y eso es porque el Señor es el que nos da la fuerza. El Señor el que pone, ¿cierto? El querer y el hacer en cada uno de nosotros. Y eso es el servicio, ¿ya? No esperar que nos estén viendo, no esperar que nos nombren, no. Sino que cuando tenemos un espíritu disciplinado al servicio, es Dios a través de su espíritu que nos va a dar ánimo, fuerza para seguir adelante, ¿ya? Una pregunta, ¿sales tú con frecuencia de tu zona de seguridad? ¿O te acomoda de tal manera que no permite que el Espíritu Santo te discipline? ¿Qué significa salir de nuestra zona de seguridad? Bueno, servir en un área que a lo mejor no... Muchos le tienen Estoy dando un ejemplo para que podamos entenderlo un poquito mejor. Mucha gente a lo mejor no le gusta hacer aseo en los baños. Y en nuestro hogar en muchos a lo mejor lo hacemos porque tenemos que hacerlo, ¿cierto? Pero a veces hacer el aseo en los baños en la iglesia, donde no sabemos quién estuvo ahí, y meter la mano al guate, ¿cierto? Muchos de esos servicios preferimos no hacerlo, muchos de nosotros, ¿cierto? Entonces, salirnos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad, y decir, bueno, este mes yo me voy a proponer de hacer los baños de la iglesia. Estoy dando un ejemplo, ¿ok? Eso significa que yo me estoy saliendo de la forma a la cual yo me acostumbré a servir. Muchos decimos, no, es que yo hago esto, no sé hacer nada más. Y eso es una excusa para poder hacer lo que a mí me gusta hacer o lo que me acomoda hacer en el servicio. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos discipline, ¿ya? Que el Espíritu Santo nos discipline, nos oriente, nos guíe y ponga ese espíritu de servicio donde sea que nos toque servir. Si es en algo visible o detrás de bambalinas. ¿Ok? Eso lo hace el Espíritu Santo trabajando en nosotros cada día. Porque el Espíritu sabe y Dios sabe cuándo salimos o no salimos de nuestra zona de confort. ¿Cierto? Él lo sabe y a Él no le podemos mentir. ¿Ya? Dejar nuestra zona de confort nos ayuda a demostrarnos a nosotros mismos nuestra fe en Dios y a mostrar a Dios nuestra fe en Él. Mire qué importante. Y solo haciéndolo lograremos madurar y parecernos cada vez más a Cristo. O sea, cuando yo hago lo que no me gusta y sirvo a Dios en lo que a lo mejor no me gusta mucho servir en esa área, y cuando lo hago, eso significa que yo estoy madurando en Cristo. Y que mi fe la estoy poniendo en Dios, el que Él me va a ayudar y me va a dar las capacidades, la fuerza, el tiempo para hacer aquello que a lo mejor no me gusta mucho hacer. ¿Ok? Y Dios muestra la fe también en nosotros. O sea, Él pone de su espíritu en nosotros para desarrollar ese servicio. ¿Ya? Después de toda esta introducción, ¿ya? Esta clase la vamos a dividir en dos porque es muy amplia, ¿ya? Y tiene mucho que ver con lo cotidiano, con la parte natural que hacemos todos los días, ¿ya? Así que para que lo tengamos presente. ¿Qué es el servicio? Bueno, y aquí pasamos netamente a la palabra del Señor. En Romanos 12, capítulo 1, Pablo dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios
por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O esa es la adoración espiritual de ustedes. O ese es el servicio que se espera de ustedes. ¿Ok? Está en otra versión, ¿ya? Para que lo podamos entender mejor con respecto a lo que Pablo nos está diciendo. Pero nos dice que entreguemos nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. O sea, cuando dice que entreguemos nuestro cuerpo a Dios, está hablando, entreguemos nuestra vida al servicio de Dios. ¿Ya? Porque eso es lo que Él espera de nosotros. Y lo vamos a desmenuzar a medida que nos vayamos metiendo en la enseñanza de hoy día. Dice, con esto y con lo dicho anteriormente, esa introducción, todo lo que vimos, podríamos definir el servicio como la disciplina espiritual que consiste en sacrificarse a Dios cada día por amor a Él. ¿Ok? Ese podríamos decir una definición, ¿cierto? Con lo que ya hemos dicho y con el texto que hemos leído, es sacrificarse a Dios, entregar mi vida a Dios cada día por amor a Él. Ese es el verdadero servicio. La pregunta es si los podríamos nosotros ya con esta definición, que el Espíritu Santo nos vaya haciendo una análisis a nosotros, si el servicio que en algún momento prestamos o que estamos prestando va de acuerdo o se está asemejando a lo que el Señor hoy día nos está enseñando. ¿Ya? Y ahí el Espíritu Santo vaya ahí corrigiendo, y si no es así, pidámosle perdón al Señor por haberle servido con otras intenciones. ¿Ya? Y si va en la línea de lo que hoy día el Señor nos está enseñando, bueno, demos gracias al Señor porque estamos por buen rumbo, por buen camino. ¿Ok? Cada cristiano está llamado a servir. Como le decía al principio, aquí nadie se escapa. Dios no nos llama a la pereza, y tampoco hay lugar para el desempleo espiritual o la jubilación espiritual. No sé si alguna vez ha escuchado usted, no, yo ya trabajé y no, que trabaje en otro. No, si yo ya, no, yo me voy a jubilar. Yo he escuchado muchas veces esas definiciones, ¿cierto? Pero en el reino de Dios, nadie se jubila, hermano. Porque va a llegar un momento donde vamos a estar eternamente jubilados con el Señor allá en el cielo, ¿ya? Pero mientras estemos aquí, ¿cierto? En la tierra, no hay jubilación en el reino de Dios, en la vida espiritual. Y tampoco hay desempleados. ¿Ya? En la iglesia no hay desempleados, no hay cesantes. Y los que hay, o los que están, o los que han adoptado esa postura, como lo dijimos al principio, podríamos definirlo así, no han comprendido qué es el reino. Y podríamos ser un poco más radical, no serán parte en el reino. Mire qué tremendo, si lo vamos, ¿cierto?, a lo que ya hemos, el Señor no ha ido dando a entender, ¿cierto? Porque si no servimos, dijo Jesús, no tendrás conmigo parte en el reino. O sea, para tener parte en el reino de Dios, tenemos que servir. Por eso que no hay lugar para el desempleo espiritual o la jubilación espiritual. ¿Ya? La palabra de Dios nos da al menos 6 motivaciones para servir. ¿Ya? Primero, y la más importante, la que ya hemos visto, ¿cierto? Sin nombrarla, pero ya el Señor ya la ha manifestado, que es yo sirvo por obediencia a la palabra del Señor. ¿Cierto? Yo sirvo porque obedezco a lo que el Señor me está mandando. Segundo, yo sirvo por gratitud y alegría.
¿ya? Ya lo vimos en el texto, ¿cierto? Debemos servir al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Y con alegría, no rezongando ni con tristeza, no enojado, no. Tengo que hacerlo con alegría y con gratitud. Perdón. Tengo que servir porque he recibido un perdón de Dios. Y ya lo vamos a detallar más adelante, ¿ya? Tengo que servir con humildad. Tengo que servir por amor o con amor. ¿Ya? Ahí están las 6. Hay muchas más, ¿ya? Pero vamos a tomar esta como las más principales con respecto al servicio, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Ya? Lo puede hacer si quiere agregar con respecto a lo que ya hemos visto. O algo le pareció un poco novedoso, o algo ahí está produciendo ahí en nuestras vidas, porque a veces la enseñanza que nos hace es salir, ¿no es cierto?, de lo que a lo mejor en algún momento nos enseñaron o cómo nosotros lo habíamos aprendido, ¿ya? Así que si está eso, mano Ángel. Ya, hace un momento, usted en la palabra en Romanos capítulo 12, empezábamos con que decía, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí viene una parte importante, ¿ah? Sacrificio vivo es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con respecto al servicio santo, agradable a Dios, una de las cosas cuando, o sea, ojalá sea siempre, pero sobre todo ahora que estamos viendo esto del servicio, es presentarnos con un corazón limpio, con un corazón, como lo dice aquí la palabra, santo y agradable a Dios. No podemos ir a servir, ¿verdad? Si estamos tenemos un problema con un hermano, tenemos un problema en nuestro corazón, no podemos ir a servir con o muchas veces pelear con nosotros mismos, primeramente, porque una de las cosas que nos pasa cuando servimos es que muchas veces pedirle al Señor la guía, porque muchas veces, y que proteja nuestro corazón, porque muchas veces al servir, nos convertimos en jueces y no nos damos cuenta, ¿ya? Por ejemplo, y ese hermano estará bien que vayamos a ayudarlo, y esta persona, en vez de ayudar a esta persona, si hubiéramos ayudado a la otra. Entonces, muchas de esas cosas, de no despojarnos de nosotros mismos, actuamos como jueces, y es muy importante que al servir, sobre todo al servir al Señor, hacerlo, como dice aquí la palabra, muy acertadamente, presentando nuestro cuerpo de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso, hermano Alfredo. Amén, sí. Recuerden que el servicio, como lo vimos, es una adoración. Yo estoy adorando a Dios. Estoy entregando una ofrenda al Señor. Y con respecto a eso, ¿cierto? Dice, si tienes algo y te recuerdas que hay algo contra algún hermano, con alguna situación pendiente, dice, deja tu ofrenda ahí, o deja tu servicio ahí, deja lo que estás haciendo, anda y soluciona esa situación, y luego toma el servicio, toma la ofrenda, toma la adoración y entrégala. O sea, hay cosas que hay que hacerlo con un limpio corazón, ¿ya? Y eso solamente lo va haciendo el Señor a través de estas disciplinas, ¿ok? La palabra del Señor dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Cuando vengan pensamientos de esa, oye, oh, no, ¿por qué ayudamos? No, mira, mira, a esta persona la ayudamos, mira, pero parece que no fue bien, o no sé, o pueden suceder cosas cuando uno está sirviendo, ¿ya? Pero que esos pensamientos que van a venir a nosotros, hermanos. Si alguien que diga, no, yo no pienso mal, no. Los pensamientos malos, podríamos decirlo de alguna forma, vienen y van a venir siempre a nosotros. Por eso que dice la Biblia, cuando vengan esos pensamientos y dicen, no, me arrepiento de haber ayudado a esta persona. Y vienen esos pensamientos, pues, hermano. Y de alguna otra manera van a venir. No deberíamos haber hecho eso. No, deberíamos haber ayudado a esta persona.
No, esa persona es la que tiene que hacer tal o cual cosa. Y vienen esos pensamientos, pero cuando vengan esos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevarlo a la obediencia a Cristo. Llevarlo, todo pensamiento cautivo. Señor, mira, estoy pensando esto, pero limpia mi corazón, Señor. El servicio, el trabajo que yo lo hice para ti. Y eso va a hacer que ese pensamiento salga. ¿Por qué? Porque lo llevamos a la obediencia a Cristo. Yo estoy obedeciendo. El Señor puso en tu corazón que hicieras tal cosa, el Señor se encargará. Entonces, ese pensamiento malo ya salió. ¿Ok? Porque cuando lo empezamos a regar esos pensamientos, va a llegar el momento que usted y yo no vamos a querer hacer nada. ¿Por qué? Porque siempre va a venir, y si hago esto, no, porque va a pasar esto. Y si hago, no, es que esto quiero. Siempre yo digo, hermano, que cuando el Señor ponga a hacer algo en ustedes, en su corazón, ustedes hagan esta pregunta. Porque a veces decimos, ¿será de Dios o no será de Dios lo que el Señor me está mandando a hacer? ¿Cierto? Porque siempre viene esa pregunta. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿O serán mis sentimientos? ¿Serán? Pero cuando vengan esos pensamientos de ayudar a alguien, cualquiera sea la forma, ¿ok? Hágase esa pregunta. ¿Esto que yo voy a realizar glorifica a Dios o no glorifica a Dios? Y la respuesta es, si eso que yo voy a hacer, esa labor, ese servicio que yo voy a hacer, va a ser para glorificar el nombre de Dios, hágalo. No hay doble interpretación, hágalo, vaya y hágalo. Pero si eso que vino a su corazón no va a glorificar a Dios, no lo haga. ¿Ok? Así que siempre pregúntese cuando quiera hacer algo o el Señor ponga algo en su corazón, usted pregúntese, ¿esto va a glorificar a Dios? Sí, va a glorificar a Dios. Hágalo. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué es obediencia? Deuteronomios 13:4 dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. ¿Ya? Podemos observar como todos los verbos están en imperativo. ¿Y eso qué significa? Pues que Dios nos manda a servirle. ¿Ya? Él nos está mandando. Obedécele, obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. ¿Ya? Primero hay que obedecerle, después servir y después permanecer en ese servicio hacia Dios. ¿Ok? Eso significa obediencia. Miren lo que dijo John Newton. Y hace una analogía. Dice, si dos ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra, y el otro a ir a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no le importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto soberano o el de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. Qué buena reflexión, ¿cierto? Qué buena reflexión. ¿Ya? A ellos no le importaría si es de gobernante o barrer las calles. Ellos solamente quieren obedecer y hacer la voluntad de Dios. Que ese también sea nuestro sentir, ¿ya? Dependiente de donde el Señor nos mande a servir. Así debería suceder con nosotros. Hemos sido llamados, ahí en Hebreos 9:14, a fin de que sirvamos al Dios viviente. O sea, estamos llamados a servir a Dios. Por tanto, cuando nos negamos a servir a Dios, pecamos. ¿Y tú estás siendo obediente en el servicio a Dios? ¿O te dejas llevar por tus deseos constantemente? ¿Cierto? Y ahí donde lo que hablaba anteriormente. A veces vienen deseos a nuestro corazón, vienen cosas. Y a veces somos llevados por esas cosas, por esos deseos. No voy a hacer nada. No, que lo haga otro. ¿Cierto? Porque muchas veces
Y eso es porque anteriormente hemos tenido experiencias malas, ¿cierto? Hemos tenido experiencias malas. Y muchas de esas experiencias malas las hemos tomado, ¿cierto?, en negativa para nosotros. ¿Y sabe por qué no seguimos sirviendo? Porque los otros servicios a lo mejor lo hemos hecho para nuestra vanagloria. Porque si lo hubiéramos hecho para el Señor, y si el Señor nos manda a hacer de nuevo lo mismo, lo haríamos. Entonces ahí donde está el sentir y el principio, ¿cierto?, fundamental del servicio, que yo lo estoy haciendo para el Señor. No importa que el otro nos digan, a ti siempre te mandan a hacer lo mismo, no importa. Si a mí me mandan siempre a hacer lo mismo, bueno, yo lo hago, mi corazón, ¿cierto?, lo está haciendo para el Señor. Y listo. ¿Ya? Y con este vamos a terminar, con esta definición, con gratitud y alegría. Como siempre, el servicio debería ser impulsado por el Evangelio. Todos podemos caer fácilmente en servir a Dios por rutina. Es importante también eso. Así que cuando te veas sin motivos para servir a Dios, recuerda lo que Él ha hecho por ti. Ha dado su vida para que no pases una eternidad en un lugar de tortura sin fin. Y para que, al contrario, disfrutes de la alegría de estar junto a Él eternamente. Él se quitó su manto de rey, nos lo dio a nosotros, y llevó nuestros harapos sucios y rotos. Por tanto, tengamos en mente lo que ha hecho por nuestras vidas y sirvámosle porque Él se lo merece. ¿Merece que le sirvamos al Señor o no? Voy a dejar de compartir. Ahí sí. El Señor merece que nosotros le sirvamos, ¿cierto? Y le seamos obedientes y le sirvamos con gratitud y alegría. ¿Ya? Y recuerden que cuando estoy hablando del servicio, el servicio empieza por casa, o sea, a mí más cercanos. Luego, ¿cierto?, a mi comunidad cristiana. Y también, ¿cierto?, también se expande, ¿cierto?, a nuestro prójimo. ¿Ya? Siempre digo yo, hermano, a veces uno como comunidad cristiana, uno podría ayudar a muchas personas, o ir para allá, ir para acá. Pero lo primero que nos manda el Señor es tener cubierta nuestra casa. ¿Ya? Cuando yo tengo cubierta en mi casa, yo puedo bendecir a otro. ¿Por qué? Porque así no será una carga, pues. Yo tengo que tener cubierto mis necesidades y no se trata de ser egoístas, no. Porque yo tengo que dar el ejemplo en mi hogar. Tengo que dar ejemplo en mi comunidad. Y ahí recién, ¿cierto?, salir al exterior. ¿Ok? Porque hay principio, hay orden. Por eso es que el Señor primero nos manda a tener cubierta y a servir en nuestro hogar primero. ¿Ya? Muchos varones, yo lo digo a lo mejor en la iglesia, van, hacen de todo, ¿cierto? Hablando porque las mujeres relativamente o generalmente son las que hacen las cosas en la casa. Por eso pongo este ejemplo. Y no me estoy refiriendo a ninguno, estoy dando un ejemplo general. Muchos varones, ¿cierto?, en la iglesia hacen de todo. Van, barren, limpian los baños, sacuden y limpian ahí, pasan el escollón por todos lados. Pero en la casa no toman ni una escoba, pues. Entonces, en ese sentido, el Señor nos manda primero a servir en nuestras casas. Y a veces, ¿cierto?, las mujeres, a veces en la comunidad echan bromas, ¿quién te viera?, dice, ¿cierto? Y empiezan a echar bromas, no, al final, ¿cierto? Pero debemos servir en nuestra casa. Tomar la escobita, ¿cierto? Hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestro hogar y después también hacerlo en nuestra comunidad y también si tenemos que ir a hacerle aseo a una viuda, a un hogar, ¿cierto? Ir a limpiar, también lo podemos hacer con un servicio. Pero primero cubrir el servicio en nuestra casa, ¿ya? Eso no nos hace ni mejores ni menores hombres, sino que al contrario, ¿ya? Al contrario, nos hace mejores cristianos, ¿ya? Porque somos la ayuda
así como la mujer es la ayuda idónea, nosotros también tenemos que ser la ayuda idónea a nuestras mujeres. ¿Ok? Así que Dios les bendiga. ¿Alguien quiere agregar algo? Se pasó muy corto el tiempo, ya quedamos casi en la mitad de los PPT. Hay mucho tema todavía por estudiar sobre este tema tan importante como el servicio. Así que prendan sus micrófonos si quieren agregar algo, si hay alguna necesidad para que oremos, ¿ya? Así que me gustaría escucharlo unos minutitos, ¿ya? Así que prendan sus micrófonos. No me dejen hablando solo.